Buenas tardes, mis queridos hermanos. Continuamos con el estudio, la visión orgánica de la Iglesia. Esta es la cuarta parte. Ya hemos tocado varios aspectos. Ya describimos como las partes del cuerpo de Cristo. Distinguimos la cabeza, distinguimos que hay unos miembros que se necesitan. Hablamos un poco del propósito. Hablamos un poco de la distinción de funciones. En la tercera parte hablamos sobre la relación que tienen los dos elementos que en el nuevo pacto simbolizan el cuerpo de Cristo, que son la iglesia y el pan de la comunión. En esta cuarta parte me quisiera dedicar a responder puntualmente una pregunta a la que todo este estudio nos lleva. Necesariamente llegamos a esa pregunta. ¿Qué es congregarse? Siempre para instar y animar a los creyentes, principalmente en las denominaciones evangélicas, se hace uso del famoso versículo de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, bien conocido. Versión Reina Valera dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo quisiera leer en la Biblia textual, cuarta edición. Me parece que tiene unos énfasis rescatados de la lengua griega que es importante hacer eco. Entonces lo leo para ustedes. Repito la cita, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice de la siguiente manera: no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Repito la parte A del versículo: no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. Resulta y acontece, tratando de definir qué es congregarse, porque me parece central, tenemos que saber qué es eso, cuál es la propuesta bíblica, teniendo en cuenta todo lo que veníamos diciendo. No desconectemos esta enseñanza de las anteriores. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, la visión orgánica de la iglesia. Entonces, ¿qué es eso de congregarse? Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que somos el cuerpo de Cristo y que somos órganos los unos de los otros, que todos nos necesitamos y que todos debemos estar activos. Yo comencé por hacer una búsqueda, llamémosle así, de diccionario. Me fui un poco a la terminología griega. Es una costumbre que tengo para profundizar un poco los estudios bíblicos. Y resulta que la palabra que usa allí el escritor de la carta a los hebreos es bien particular. Es bien particular y es una palabra poco común. Resulta que la palabra es el griego episinagoge. Episinagoge. Asocienla con otra palabra muy conocida, sobre todo en el contexto judío. No es gratuito. No es gratuito. Esta palabra es una variante de la palabra episinago, que de definiciones básicas lo definen algunos diccionarios como reunir juntos, pero una cosa que hacen énfasis varios diccionarios que me llamó la atención. Resulta que la palabra tiene un fuerte contenido escatológico y espiritual. Es usada la mayoría de las veces en que aparece en los textos bíblicos y en la literatura parabíblica, o sea, es decir, los escritos deuterocanónicos. Es usada en contextos escatológicos y espirituales. Por ejemplo, aparece en la Septuaginta usada en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, los versículos 7 y 8, aparece usado allí para referirse a una reunión con Dios en el futuro. Estamos hablando de escatología. Y en los evangelios se le da ciertos usos particulares. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo,
capítulo 23, 37, y en Lucas 13, 34, es la palabra que usa Jesús cuando dice que quiere reunir a los habitantes de Jerusalén como la gallina reúne sus pollitos. Se usa allí la palabra episinago o episinagogo. El otro uso que se le dan los evangelios tiene que ver, por supuesto, con los tiempos escatológicos y es usada en Mateo capítulo 24, versículo 31, y en Marcos 13, 27, cuando el Señor Jesús habla de cómo los ángeles van a reunir episinagogo a sus escogidos. Eso es importante que lo tengamos claro. Es una congregarse es entonces una reunión espiritual, algo en lo que Dios tiene que estar implicado, es más allá de una reunión humana. Me pareció importante ese énfasis que se hace. El término casi no es usado en otros contextos, no quiere decir que no se use, pero hay otro término que se usa en el griego para referirse a esas reuniones, y de hecho es el término que usa el apóstol Pablo, y es el término sinerkomai para referirse a reuniones y también a veces para reuniones de cristianos. Le quería hacer énfasis a este término porque es el que usa el versículo célebre de Hebreos 10, 25. Ahora vamos a ver un poco qué nos tiene que decir el nuevo pacto sobre las reuniones. Si hay algún modelo, digámoslo así, litúrgico registrado en alguna parte del nuevo pacto. Resulta que los manuales de liturgia cristianos, el más antiguo que se conserva extrabíblico es la Didache de finales del siglo I y principios del siglo II, de autor anónimo. No sabemos quién la escribió. Sabemos que muy probablemente fue escrito en la región de Siria, Palestina, y que su publicación se realizó por allá en el siglo XIX, ¿cierto? Es el manual extrabíblico de liturgia donde describen cómo celebrar algunas cosas, más antiguo que se conserva, porque en el nuevo pacto no hay nada parecido. O sea, podemos intuir de varias partes que, sí, aquí hay un modelo de liturgia, o sea, de cómo celebrar cada ceremonia, cada cosa, pero no hay un pasaje, aquí están los pasos, el ABC, no hay eso. El primero que encontramos es la Didache, pero como tal en el nuevo pacto hay algunos pasajes que nos dan algunas indicaciones, pero no hay un modelo como tal. Resulta que en la primera carta de los Corintios, encontramos una descripción muy sucinta, muy breve y obviamente con unos propósitos particulares de dos tipos de reunión. La una tiene que ver con la reunión del partimiento del pan y unos problemas que había particularmente en la congregación de Corinto. Y la segunda reunión que nos describe la podemos llamar como una reunión, una reunión de la congregación ordinaria. Tenemos dos descripciones muy sucintas y obviamente el apóstol, por el propósito de la carta, hace unos énfasis bien particulares. Vamos a mirar los dos brevemente. La primera reunión se encuentra en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y es allí cuando el Señor les está exhortando por los abusos en la cena o en el partimiento del pan o comunión. Entonces él los exhorta y hace una serie de indicaciones allí sobre por qué están tomando el pan de esta manera, y más adelante aparece pues la exhortación a no comer indignamente y a no comer sin discernir, como lo veíamos en la enseñanza pasada. No voy a leer el pasaje, lo pueden leer ustedes, está el del capítulo 17, capítulo 11, del versículo 17 en adelante. ¿Qué destaco de allí? Hay una asociación entre una comida común y la cena. Se celebraban juntas. Es lo que podemos evidenciar o extraer del texto. Y la Didache nos da pistas de que esto era así. Hay algunos pasajes de la Didache que nos indican de que así se mantuvo la costumbre, pero que llegó un punto, muy seguramente a mediados del siglo II, donde esto se dividió
porque había una serie de abusos que el apóstol Pablo comienza a denunciarlos desde los principios de la era apostólica. Entonces vemos una reunión muy familiar, muy alegre, muy amena, digámoslo así, donde se compartía. Y pues se compartía tanto que se cayó en una especie de folclorismo exagerado y relajamiento de la costumbre, y se estaba perdiendo como el respeto o la dignidad que se le tenía que dar. Por eso él usa el término el que coma indignamente, el que coma indignamente, porque se estaba volviendo pues llamémoslo así, una piñata. Entonces tampoco era así, o sea, no era caer en el extremo del ritualismo hierático, en que a veces se ha vuelto la cena del Señor, tristemente, pero tampoco era volverla una piñata, que es lo que estaba pasando pues en los tiempos de los apóstoles y lo que trató de advertir el apóstol Pablo. Quiero prestarle atención al segundo tipo de reunión que nos describe el apóstol Pablo. Vamos por favor al capítulo 14 de la primera carta a los Corintios y vamos a leer varios versículos. Lo leo para ustedes. Voy al versículo 26. Dice así: ¿qué hacer pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle él primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vemos una reunión donde se le da mucho énfasis a las funciones o dones del habla, es decir, el hablar en lenguas, el profetizar, el interpretar. No me puedo dedicar a hablar como tal de cada función y lo que significa y lo que significó y lo que significa. Eso es tema de otro material. Por ahora solo quiero enfocarme en el versículo 26. Lo quiero volver a leer. Y quiero aclarar que los términos que aparecen allí, él lo está afirmando, no está en pregunta, él está afirmando. Entonces dice así, versículo 26, ¿qué hacer pues, hermanos? Esa es la pregunta que él comienza con una pregunta, pero entonces ya da la respuesta. Cuando reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Y da esta aclaración final: hágase todo para edificación, para edificación. Esa palabra es clave. Allí distingue unas funciones, no son ordinales, no es que vayan en ese orden, porque no hay elementos allí en la lengua griega que nos permitan decir que ese es el orden para que alguien vaya a sacar una liturgia de ahí. No hay tal cosa allí. Pero sí aclara con el término cada uno. O sea, todos los miembros tienen funciones, tienen dones, son órganos, son miembros. Entonces lo que tal vez enseña este versículo es, vea, hay uno que tiene salmo, hay uno que tiene doctrina, hay uno que tiene revelación, hay uno que tiene lenguas, hay uno que tiene interpretación. Lo que está haciendo invitación Pablo es que sí haga con orden, y sobre todo le recuerda el propósito de esas funciones: para edificación, para edificación. Ya habíamos hablado un poco de ese término o esa idea en las enseñanzas pasadas, pero aquí se le vuelve a hacer énfasis y es muy importante. La palabra, qué curioso, la palabra que usa allí el apóstol Pablo es la misma que se usa en Mateo
capítulo 16, versículo 18, donde el Señor le dice al apóstol Pedro que sobre esta roca edificaré, la misma palabra, el griego oikodomen, edificar, edificar. Dios, como usó a Pedro para edificar, usa a Pablo para edificar, usa al hermano que tiene salvo, usa al hermano que tiene doctrina, usa al hermano que tiene revelación. Usa a todos para edificar. Todos estamos edificando, no son unos pocos, no son unos pocos. No podemos matar el cuerpo de Cristo apabullando a unos miembros. Los necesitamos a todos. Es necesario que el cuerpo de Cristo se despierte. Y en estos tiempos postreros más. En estos tiempos que vivimos más. Es casi que necesario que el cuerpo de Cristo, en referencia a su iglesia, despierte. Que sus órganos se activen, no que funcionen unos pocos. El cuerpo de Cristo no sirve así, no funciona, no es el propósito de la enseñanza bíblica, este funcionamiento anormal del cuerpo de Cristo. Todo debe hacerse para edificación y todo lo debemos hacer juntos. Recordemos que cada órgano tiene una función, como lo hemos visto. Como les digo, ese versículo no es necesariamente un formato de liturgia. Simplemente está haciendo un llamado o está describiendo una reunión donde participan varias funciones. Seguramente hay más. Y por supuesto, si miramos todo el panorama del Nuevo Pacto, encontramos muchas más funciones. Solo que aquí se enfocaron en unas particulares porque era básicamente el problema que tenía la iglesia de Corinto. Y era una situación particular en la que el apóstol Pablo estaba exhortando. A manera de conclusión, debemos destacar, y vuelvo a insistir, no hay un modelo como tal de liturgia, no hay cosa tal en el Nuevo Pacto. Allí simplemente se describen muy sucintamente cómo lo hizo la iglesia primitiva, cómo lo hizo esta iglesia de los primeros años, pasado la muerte y la resurrección de Cristo. Los desarrollos sistemáticos y engorrosos y técnicos y profundos fueron posteriores, en algunos casos muy posteriores. Repito, tenemos estos dos modelos de reunión. Uno es el del partimiento del pan. Miren que ese congregarse también tiene que ver con el partimiento del pan, eso no es gratuito. Y un segundo que es como la asamblea ordinaria. Hay algunos autores que dicen que todo se hacía en una misma reunión, que siempre se hacía partimiento del pan en las reuniones, basado en aquel texto del libro de los Hechos que dice que y todos los días en las casas partiendo el pan. Unos dicen que se refiere al pan de la comunión, yo me inclino por esa posición. Otros dicen que se refiere a que simplemente compartían alimentos. Pues encontramos que el pasaje nos da para las dos cosas, porque si entendemos que la reunión del partimiento del pan tenía que ver con también compartir alimentos, no le veo nada descabellado. Vemos una congregación activa y un congregarse bien activo, pero también vemos allí cómo ese partimiento del pan refuerza el congregarse, porque nos exhorta a ponernos a cuenta, porque nos exhorta a mejorar nuestras relaciones, porque nos exhorta a tragarnos al hermano, que tal vez no nos cae bien, porque es un llamado a la comunión, a la comunión, a la comunión de unos con otros y a ese entrelazamiento tan necesario en el cuerpo de Cristo y tan deseado por el Señor. Congregarnos es en sí más que sentarnos en una silla, en un lugar. Congregarnos es compenetrarnos, congregarnos es asociarnos, congregarnos es sentarnos juntos en comunión y a compartir, Eso puede tal vez ofender a alguien, pero congregarnos es más que ir a escuchar un sermón monodireccional, sin siquiera conocer a los que se sientan a mi lado. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este material.